Hola, amables compañeros de esta plataforma Cosecha Intercontinental, amigos que nos ven por las redes sociales y por este medio. Gloria, yo soy nuevamente, estamos en esta oportunidad para compartir las Sagradas Escrituras y tenemos un invitado muy especial en esta oportunidad, quien viene desarrollando su ministerio en diferentes países. Y vamos a orar para que en el nombre del Señor, el Señor nos dé gracia y favor en toda la temática que desarrollamos en esta oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora nos acercamos a tu presencia, a tu trono de gracia, donde tú eres nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestro ayudador. Y pedimos a la persona del Espíritu Santo, que inspiró las Sagradas Escrituras, ilumine nuestros sentidos espirituales para ser llenos de tu voluntad y sabiduría espiritual, Señor, equipados para ser hombres y mujeres llevando fruto para toda buena obra. Rogamos, oh Dios, que uses a tu siervo en esta oportunidad, quien va a traer la exposición de tu palabra. Ilumina nuestra mente, Señor, como cuerpo y miembro de tu iglesia. Y gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad es un gozo y un privilegio tener al maestro y expositor de la palabra, al siervo de Dios mexicano que radica en Texas, al pastor Alberto Morales, quien dejamos los micrófonos para que nos comparta la bendición de esta oportunidad. Adelante, varón, bendiciones. Gracias, Pastor Heredia. Un abrazo para todos en esta tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno. Quisiera, antes que nada, orar y pedirle al Señor que dirija mis labios, que me use en este tiempo para compartir esta palabra el día de hoy. Señor Jesús, te exaltamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque una vez más, Señor, estamos en tu presencia, Señor, para aprender más de ti, Señor, para poder escudriñar, Padre, las escrituras, Señor, de lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Espíritu Santo, sé tú y solo tú, Señor, en esta reunión. Úsame, Padre, para que esta palabra, Señor, sea como una semilla sembrada en nuestro corazón. Todo el honor, toda la gloria y toda la honra es solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el tema que he escogido el día de hoy se trata de la oración modelo. Al decir que, al decir Cristo que debemos orar así, no quiere decir que repitamos estas mismas palabras. No presenta palabras que debemos memorizar y repetir, sino los principios básicos de la oración. Estas palabras nos enseñan las actitudes y verdades fundamentales que debemos entender y practicar sinceramente en la oración. Un resumen de los principios en cada frase de esta oración modelo. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que sus oraciones piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea santo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla
tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No nos permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Sabe que el Señor Jesús ahora se enfoca en la oración. El segundo elemento que está en todas las formas de piedad judía: ayudar a los pobres, ayudar en la oración y ayuno. ¿A quién no quiere que imitemos cuando estamos orando? En las calles y sinagogas, los judíos piadosos recitaban oraciones por la mañana, como a las 9 de la mañana, a mediodía, a eso de las 3 de la tarde y al caer el sol. Cuando llegaba la hora señalada, ellos se detenían en donde estuvieran y oraban. Jesús no está en contra de la oración en sí misma. Lo que condena es el hecho de que algunos, a propósito, están en un lugar público a esa hora para orar de tal manera que pudieran ser observados y asombrarse por lo dedicado que son. Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti. El punto de Jesús no es eliminar la oración pública. Él mismo oraba en público, sino que enfatiza que la oración debe estar enraizada en un deseo de comunicarse con Dios y no en el deseo de hacer un teatro en público, un teatro público de religiosidad. La oración pública y comunitaria, como se ha demostrado a través de la práctica histórica cristiana y judía, es perfectamente legítima cuando se hace con esta actitud. Y ora a tu Padre en privado. El lugar privado no se enfoca siempre, no se enfoca a que siempre se debe de orar en un lugar escondido, sino que sea un acto que surge de lo más profundo de la persona, que busca comunión con Dios. Por supuesto que hay momentos para orar en público, hay momentos para orar en privado, pero a lo que llama la atención es a que la motivación sea la correcta, a que el carácter de sus seguidores sea firme y profundo. Cuando ores, no parlotes de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Las oraciones teatrales de apariencia de los fariseos deben rechazarse, pero también deben rechazarse las oraciones huecas, las oraciones repetitivas. Dios no necesita ser impresionado. Dios no necesita ser persuadido por nosotros para que actúe de acuerdo con nuestras necesidades. La oración del cristiano no es un intento de manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. No es una repetición hueca o mecánica de muchas palabras, como en un intento de impresionar o confundir a Dios. Al contrario, es una forma de comunicación entre una persona y un Dios amoroso y lleno de gracia, que ya está predispuesto para hacer el bien a quienes lo invocan. De acuerdo con Jesús, ¿cuál es la manera correcta de orar? ¿Qué ideas o pensamientos vienen a tu mente al escuchar la palabra Padre o la palabra Papito? Tu Padre, la palabra aquí es Abba, una palabra íntima usada por un niño a su padre. Es una manera común del Nuevo Testamento de dirigirse y de escribir a Dios. Para los miembros del reino, Dios no es un juez con la implicación de censura moral.
tampoco es el creador, tampoco es solo el creador, sino un padre, un término que intenta transmitir calor, que intenta transmitir intimidad, un término que intenta transmitir cuidado, que se refleja en la familia, en donde el padre cumple con su papel de padre, especialmente en el contexto del Sermón del Monte. La imagen del Padre intenta ofrecer un cuadro de uno que amorosamente provee para todas nuestras necesidades antes de que se lo pidas. Esto no significa que la oración no es importante, sino de que Dios tiene un interés íntimo y está al tanto de su gente. La oración, como la comunicación de un niño con su padre, sirve para nutrir la relación entre nosotros y Dios, al permitirnos entrever el corazón y la mente de Dios. Aleluya. Hay otra versión en Lucas 11:4 de esta oración conocida como el Padre Nuestro. En Lucas es más corta y en otro contexto. Por eso podemos entender que la oración era algo así como una guía que debe estar en nuestras oraciones privadas, comunitarias, sin una forma litúrgica de repetir mecánicamente la oración. Podemos ver tres peticiones que tienen que ver con Dios y su reino y discípulos que buscan el reino. La oración sugiere la clase de cosas que deben ocupar el contenido de las oraciones del pueblo de Dios. Ejercicio. ¿Qué tres preocupaciones que se relacionan con Dios debemos orar primero? Dice el versos 9 y 10. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Que los asistentes los busquen y los digan respuestas, que sea siempre santo su nombre, que su reino venga pronto y que se cumpla su voluntad. Padre nuestro. La invocación enfatiza no solo la intimidad con Dios por el uso de la palabra Abba, sino también la naturaleza comunitaria de la relación de los discípulos unos con otros. En el cielo, esto no quiere ubicar un espacio en alguna parte más allá del espacio, pero enfatiza su majestad, enfatiza su dignidad. Santificado sea tu nombre. La primera petición es que el nombre de Jesús, es que el nombre de Dios sea mantenido en honor por todos. El nombre de alguien es una forma corta de expresar el carácter y la naturaleza de una persona. De interés supremo para el discípulo es que todo lo que él hace se ha hecho para la gloria de Dios cuyo nombre lleva. Venga tu reino. La segunda petición expresa la visión que debe motivar al pueblo de Dios. Su esperanza está enraizada en la esperanza escatológica. Que el reino de Dios sea un día plenamente manifestado y que toda la gente le reconozca como rey. Orar esta petición es una acción revolucionaria. Expresa la lealtad final a Dios sobre toda otra fuerza que compite por la lealtad del discipulado. Sea hecha tu voluntad. El reino de Dios está en evidencia en donde quiera que se hace su
voluntad, en la tierra como en el cielo. El deseo del discípulo es que lo que sucede en el cielo suceda en la tierra. Su nombre es honrado, su reino ha llegado y su voluntad se hace. La esencia de estas tres peticiones es el deseo que el corazón siente para que esa misma realidad prevalezca aquí en la tierra. Los versos del 11 al 13, las tres peticiones reflejan la dependencia de los discípulos en Dios, que provee los recursos físicos, espirituales y morales necesarios para honrar el nombre de Dios, buscar su reino y vivir de acuerdo con su voluntad. Danos hoy el alimento que necesitamos. La primera petición en el verso 11 es para que todas las cosas necesarias para la preservación de la vida, como alimento, salud del cuerpo, casa y el buen gobierno y la paz, sean. Esto refleja una dependencia día a día en Dios como el que provee para nuestras necesidades. Verso 12, perdónanos. La segunda petición es un reconocimiento que toda la gente peca y que está en necesidad del perdón diario de Dios. Al pecado se le ve como una deuda ante Dios que no se puede pagar. Es como si nosotros hemos perdonado. Perdón, así como nosotros hemos perdonado. Esto no es una negociación con Dios, como si pudiéramos ganar el perdón de Dios por nuestro buen comportamiento. Es solo un reflejo del reconocimiento de nuestra gran deuda ante Dios, que nos lleva a libremente perdonar a quienes han pecado en nuestra contra. No permitas que cedamos ante la tentación. En otra versión dice, no nos permitas caer en tentación. La palabra tentación debe entenderse como prueba o sufrimiento. Las pruebas de nuestra fe vendrán, sí o sí. La petición no es para estar exentos de las luchas morales y comunes de la vida, sino que Dios nos dé el poder para tener la fuerza moral de resistir al mal durante esas luchas. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Cuáles son esos tres intereses personales que se expresan en estos versos? Versos 16 al 18 en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La tercera y última sección, que habla de las obligaciones religiosas, tiene que ver con el ayuno. El tema no es si el discípulo debe ayunar, sino cómo debe ayunar, siendo que el propósito de ayunar es enfocar la atención y energía de uno en Dios. Jesús enseña a los discípulos a no ayunar de una manera que atraiga la atención a ellos. Ayunar era una parte importante de la celebración religiosa judía. Los judíos ayunaban el día de la expiación, en otras ocasiones especiales. Deuteronomio 9:9 dice, eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto
que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches y durante todo ese tiempo no probé alimento ni agua. 1 Samuel 31:13. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Salmo 35:13. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligía a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Los fariseos hicieron la práctica del ayuno 2 veces a la semana. Ayunar significa abstenerse de alimento desde que sale el sol hasta que se pone. De muda en apariencia miserable. Literalmente dice hacer invisible y se refiere a la costumbre de cuando ayunaban se ponían cenizas sobre la cabeza, que les cubría uno el rostro de ceniza. No recibirán otra recompensa. Una vez más, así como dar y con la oración, quienes se presentaban a las multitudes para ser aplaudidos por ser justos. Esa es toda la recompensa que recibían. Lávate la cara y peínate. En esos tiempos el aceite también era usado como un cosmético. Los seguidores de Jesús no deben dar indicación externa de que están ayunando. ¿De qué manera se puede usar mal una disciplina espiritual? ¿Se puede caer en esa tentación? ¿Cómo calificarías tu vida de oración? Hay las diferencias en la oración. El error trágico de los fariseos y los gentiles, de los hipócritas y los paganos, está en su falsa imagen de Dios. De hecho, realmente ni están pensando en Dios, porque los hipócritas pensaban solo en ellos mismos, mientras que los paganos pensaban en otras cosas. Es Dios un bien que podamos usar para aumentar nuestro propio estatus, o una máquina que podamos alimentar con palabras mecánicas para obtener el producto deseado. Necesitamos recordar que Dios ama a sus hijos, que ve por sus hijos, aún en ese lugar privado, que sabe quiénes son sus hijos y conoce todas sus necesidades antes que le pidan, y que actúa a favor de sus hijos con su poder. ¿Cuál es una petición de oración urgente en este momento que tú estés teniendo? Compártela con alguien de aquí y oren unos por los otros. Lucas 18, el 9 al 12. Aunque a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. La conexión entre aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, a los que es casi inevitable. Si me doy crédito a mí mismo por un supuesto gran y espiritual caminar con Dios, entonces es una cosa fácil de despreciar a otro por su supuesta caminata bajo y carnal con Dios. En esta parábola los 2 hombres oraron, pero los 2 hombres no se acercaron a Dios de la misma manera. El fariseo subió al templo a orar, pero él no oró. Hablaba consigo mismo, no con Dios. Él oraba consigo mismo y en su breve oración repitió la palabra yo en 5 ocasiones. Es enteramente posible para hacer frente sus palabras a Dios, pero en realidad estaba orando para sí mismo, porque su atención se centra en sí mismo y no en Dios. Su pasión es su agenda, no Dios. Su actitud es que se haga mi voluntad y no se haga tu voluntad.
El hombre se deshizo en elogios, pero se alegró, no por lo que era Dios, sino más bien por lo que era. Y luego, en su supuesta oración, el fariseo se alabó a sí mismo y él mismo se comparó con otros hombres. No es difícil tener una alta opinión de sí mismo, como cuando te comparas con los demás, sino que a menudo no es difícil encontrar a alguien peor. El pronombre demostrativo o H-O-W-T-O-S, distingue peyorativamente al fariseo de su homólogo en el templo. Un rabino antiguo, Rabí Simeón, hijo de Jocai, fue un ejemplo de este tipo de orgullo farisaico cuando dijo: si solo había 30 personas justas en el mundo, yo y mi hijo volveríamos a ser 2 de ellos. Pero si había 20. Yo y mi hijo íbamos a ser de la serie. Y si había 10, yo y mi hijo sería el número. Y si no había más que 5, yo y mi hijo sería uno de las 5. Y si no había más que 2, yo y mi hijo seríamos los 2. Y si no hubiera más que uno, mismo debería ser aquel uno. En aquellos días muchos judíos ayunaban en el segundo y quinto día de cada semana, porque creían que Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley en el quinto día de la semana, y que descendió con la ley en el segundo día de la semana. Los que quisieron ganar mérito especial ayunaban también los lunes y jueves. Es de destacar que estos fueron los días de mercado, cuando Jerusalén estaba llena de gente de campo. Los que ayunaban, sus rostros se blanqueaban y aparecían con la ropa despeinada, y en esos días se dio a su piedad la mayor audiencia posible. Yo no soy como este publicano, no, porque tú eres peor. Si por esto, porque tú te crees que eres mejor. Lo que el fariseo dijo acerca de sí mismo era cierto. Su problema no era que no estaba lo suficientemente lejos a lo largo del camino, sino que estaba en el camino equivocado por completo. Pero el Señor Jesucristo les dijo que para nuestro Dios las acciones no son más importantes que nuestras intenciones. Y esa es una de las enseñanzas principales que podemos encontrar en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Dios no ve solamente lo que ven los hombres, sino el que ve primeramente nuestro corazón. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto era la afirmación de una verdad y una exhortación a pensar como Dios. Primero fue la afirmación de una verdad. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Incluso los mejores hombres verán lo que está delante de sus ojos. Por el momento, Samuel era culpable de ello. Debemos entender que no podemos leer los secretos del corazón de otra persona, y a menudo solo juzgamos lo que está delante de nuestros ojos. El mundo está lleno de idolatrías, pero me pregunto si alguna idolatría se ha practicado más extensamente que la idolatría
perdón, de la apariencia exterior. También era una exhortación a pensar como Dios. Dios le dijo a Samuel, tu inclinación natural es solo juzgar basándote en la apariencia externa, pero yo puedo juzgar el corazón que tú no ves. Así que veme a mí y no seas tan pronto para juzgar a otra persona basándote solo en lo que está delante de sus ojos. Samuel necesitaba conocer su inclinación natural a juzgar solo por lo que está delante de sus ojos. Pero no tenía que rendirse a ello. Él podía buscar a Jehová y buscar el corazón y la mente de Dios cuando veía a las personas. El énfasis de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los textos que hemos leído no es dejar de hacer esas acciones de piedad, sino hacerlas con la motivación y la actitud correcta. No para ser vistos de los hombres, sino para agradar a Dios. Mateo 6:1, tengan cuidado, no hagan buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Mateo 6:5 dice, cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. De estos textos vamos a tomar hoy 3 enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida cristiana. Para nuestro Dios, la sinceridad de corazón es lo más importante. Hebreos 10:22 dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces, con la purificación perfecta disponible para nosotros, limpiando a nuestro hombre interior, purificados los corazones, y a nuestro hombre exterior, lavados los cuerpos, podemos acercarnos a Dios de una manera que nunca estuvo disponible para alguien bajo el antiguo pacto. La obra de Jesús nos hace capaces de acercarnos en plena certidumbre de fe. Estas enseñanzas del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos permiten comprender lo importante que es para nuestro Dios lo genuino, lo verdadero, es decir, la sinceridad de nuestro corazón en aquellas cosas que hacemos para Él. Nuestro Dios nos enseña en su palabra que nuestra fe tiene que ser verdadera, no fingida. 1 Timoteo 1:5, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Entonces, el propósito de la ley se encuentra en la obra interna que realiza en el corazón y no solamente en el cumplimiento externo. Si no entendemos esto, es fácil convertirse en legalistas superficiales que solo se preocupan en cómo se ven las cosas afuera, en el exterior.
El Señor nos dice que nosotros debemos amar con sinceridad, no fingidamente. Romanos 12:9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Claro que amor con fingimiento no es verdadero amor, pero mucho de lo que se enmascara como amor en la comunidad cristiana está enlazada con hipocresía y se debe demostrar lo contrario. En algunas maneras es a menudo mucho más fácil para nosotros el aborrecer lo malo o seguir lo bueno en lugar de hacer ambas cosas. ¿Por qué? Porque la persona piadosa sabe cómo practicar ambas. Tenemos que comprender que para nuestro Dios no es solamente importante ser que seamos irreprensibles, sino que también seamos sinceros en lo que hacemos. Filipenses 1, verso 9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. La iglesia de Filipos tenían mucho amor y ellos se lo mostraron al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no dudó en orar en que el amor de ellos abunde aún más y más. No importa cuánto amor tengamos nosotros por los demás, siempre podemos tener amor, siempre podemos tener más. Que sea como un río, el cual es alimentado perpetuamente por la lluvia y por las corrientes frescas para que pueda absorber e incrementarse hasta que se llenen todos sus bancos, perdón, y que inunde las llanuras adyacentes. Pero el amor que el apóstol Pablo quería que los filipenses tuvieran no era un amor ciego, era un amor que tenía carencia, que tenía ciencia y en todo conocimiento. Era un amor que podía probar lo mejor. Mateo 6:2, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Era una costumbre en los tiempos de Jesús el llamar la atención a sus donaciones para ser reconocidos como generosos. Hoy la gente, yo le voy a decir algo, hoy la gente no toca su trompeta para proyectar la imagen de generosidad, pero sí saben cómo llamar la atención hacia sus donaciones. Hay buenos ejemplos en la literatura antigua de gente anunciando literalmente sus donaciones con el sonido de una trompeta. Puede ser que lo que Jesús tenía en mente eran los regalos dados durante el tiempo de las fiestas, las cuales eran señaladas con el sonido de las trompetas. Estas ocasiones brindaban oportunidades de oro para la ostentación. Lo decía Carson. Sin embargo, la idea de hacer
obras de caridad, dando limosnas y caridad, estaba profundamente establecido en la mente judía. El dar limosna y ser justo era la misma cosa. El dar limosna era obtener mérito delante de Dios. Y también era ganar expiación y perdón por pecados pasados. Recuérdense lo que dice la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacíamos en el pasado quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda Corintios 5:17 lo dice. Dichos intérpretes son llamados hipócritas con justa razón, porque eran actores, actuando la parte de gente piadosa y santa cuando no lo eran. El no tener un estándar hace a unas personas hipócritas. Es afirmar falsamente que se vive por ese estándar, cuando en realidad no se hace, o cuando se tiene un doble estándar que hace que uno sea hipócrita. En el griego antiguo y en el tiempo de Jesús, un hipócrita era un actor, es decir, alguien que solamente interpretaba un papel. Y el Señor les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley que ellos daban limosna, oraban en público y le mostraban a todos que estaban ayunando, pero era algo falso, no era sincero. Lo hacían solamente al igual que un artista para recibir el aplauso, para decirle felicidades, lo estás haciendo excelente. Para recibir la admiración de las personas, no para agradar a Dios. Pastor Heredia, el próximo lunes continúo con la segunda parte de la oración modelo. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias.